Buenas tardes, ya inicia Dominicana es Vida. Sean todos bienvenidos a la edición de hoy, como siempre en vivo por En Televisión, canales 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 10 de WIM, y también usted puede vernos en la internet www.entelevisión.com y toda nuestra plataforma social para que usted, pues reciba siempre nuestros contenidos. Luego, si no lo pudo ver en el día de hoy en vivo, pues usted puede recomendarlo y compartirlo en nuestras redes sociales. Como siempre, tratamos asuntos de interés nacional. Y hoy nos hacemos acompañar de especialistas en cada una de las materias que vamos a abordar. Tenemos con nosotros a la catedrática universitaria Rosa Alcántara, es politóloga, analista política también. Y tenemos al doctor David Lahoz, quien es un abogado constitucionalista que dirige también el Centro de Investigaciones Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que son voces autorizadas en la conversación que vamos a tener hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué prestigio tenerles Aurelisa. aquí. Estoy contenta. Saludos. Qué elegante, doctor. Rosa está bellísima. Muchísimas gracias. Gracias por vamos a analizar la política nacional desde el punto de vista legislativo constitucional. Es importante. Y es que estamos, Aurelisa y David Lahoz, 27 días, 14 horas y 53 minutos. Y también está cronometrado los segundos. Faltan pocos segundos también para la celebración de las elecciones municipales en la República Dominicana. Por primera vez, ¿verdad?, vamos a experimentar, después de la reforma constitucional, elecciones separadas. Las municipales ahora el 16 de febrero y luego entonces las presidenciales y congresuales en mayo. Vamos a ver, doctor, cómo salimos de este experimento. Vamos a ver. Bueno, me gustaría que abordemos y veamos el análisis en perspectiva de cómo están ocurriendo los acontecimientos en materia político-electoral y cuáles son esas proyecciones que nosotros podríamos ver desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista social. Y un tema que nos interesa mucho abordar y hemos hablado, dada la importancia que tiene, es el transfugismo a la luz de la Constitución, a propósito de una situación que tenemos en el espectro político, en el ambiente político, con una figura política importante. El transfugismo a la luz de la Constitución y la ley de partidos y ley electoral, y con todos sus agregados y todos esos asuntos electorales. Nosotros nos gustaría abordar un poco con el doctor, que es constitucionalista, para que nos despeje algunas dudas que hay. Por ejemplo, Rosa, hay un candidato en la actualidad que es determinante dentro de los que van a participar en las elecciones presidenciales, que son luego de las municipales. Y hay una situación de un estado de fallo y el país está pendiente a ese fallo. Muchas personas están condicionando esa candidatura a un fallo del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de uno de los actores, de los participantes, como candidato político, Leonel Fernández, quien representa la fuerza del pueblo. Entonces ya ha sido favorecido con una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Muchos entienden que ya es algo irrevocable, sin embargo otros dicen que no, que eso está en manos ahora mismo del Tribunal Constitucional. Entonces se ha hablado mucho y unos dicen que es transfugismo, que si se falla a favor eso es un tránsfuga. Entonces nosotros quisiéramos ver, a la luz de la Constitución, ¿cuál es la valoración que puede arrojar el doctor? Lo primero es que el transfugismo es un término que no existe en la Constitución. Ese término no está en la Constitución, sino que está en la ley de partidos. Eso es lo primero. Y luego está el que no se ha discutido entre nosotros, ¿qué se debe entender por transfugismo? No está claro. Algunos dicen que ese término fue introducido como traje a la medida para ciertos propósitos que habían enlatado para hacerle daño específicamente a algún sector. Pero en verdad es una figura completamente extraña en el ambiente político dominicano y en la tradición nuestra, en razón de que no ha sido un fenómeno que ha incidido tanto
o que ha causado un daño al modelo político dominicano, como hay otros temas que sí han producido daño, como sería el autoritarismo, la dictadura y ese tipo de cosas. Entonces se metió ese término con el propósito de dañar a alguien, pero no porque realmente se haya discutido y se haya llegado a un consenso de qué debemos entender por transfugismo en el país. La ley electoral nuestra y la propia ley de partido son leyes que tienen como propósito acabar con el bochismo en la República Dominicana. El bochismo fue una figura introducida por el profesor Bosch luego del ajusticiamiento de Trujillo, con el propósito de permitir que la juventud dominicana de los pueblos y de los barrios participase en política. Pero en la ley electoral, como en la ley de... ¿Una figura o una ideología? El bochismo es una práctica política de un político sólido como lo era Juan Bosch, que cuando vino aquí a la muerte de Trujillo ya se había formado en el extranjero y sabía muy bien qué quería para el pueblo dominicano, y lo que quería era democracia, y lo que quería era que sin voz, los que siempre habían estado excluidos de la vida pública dominicana tuviesen una participación en ella. Ahora se hace exactamente lo contrario, tanto en la ley de partido como en la ley electoral. ¿Por qué? Porque ahora se va a un sistema en donde el partido político no es importante, e incluso el proceso de primaria ha debilitado como nunca el sistema de partido dominicano. Se puede decir que antes de la primaria el sistema de partido de República Dominicana era el único que mantenía una solidez y una estabilidad en el tiempo apreciable. En toda América Latina los partidos políticos se habían desnucado, para decirlo en buen dominicano. Aquí se había mantenido. Las primarias lo que vinieron fue a trastornarlo todo y a dañar todo el sistema de partido, precisamente por el afán de un sector en hacer daño a alguien que se ha consolidado como el líder político dominicano más completo. Esa es la realidad. Entonces se quería detener esa figura y entonces se usaron los mecanismos del poder, los mecanismos políticos para tratar de detener esa figura, pero no porque haya un contenido. ¿Por eso fue que se incluyó en la ley de partidos, el transfugismo? Sí, no hay otro propósito que no sea ese. Pero la definición de transfugismo... Te dice el director que tiene que hacer una pausa para que sepa si ahí... no sé si quieres venir con Perfecto, la pregunta para que la desarrolle. Vamos a pausa. Tengo mi opinión al respecto, con respecto al transfugismo, la figura del transfugismo. Ok, vamos a la pausa, entonces retornamos para que te extiendas. Claro, tengo pues. aquí al director. Adelante, señor director. Estamos conversando con David Lahoz, Rosa Alcántara y yo sobre el transfugismo a la luz de la Constitución, la ley de partidos y la ley electoral, y también de las próximas elecciones municipales. Rosa. Mira, cuando se aprobó la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tuvo que haber pasado más de 20 años. Recuerda que hubo una situación, sí. Estuvo engavetada, y una de las razones por las que algunos sectores abogaban, algunos sectores de la sociedad civil que abogaban porque esta ley se aprobara, era precisamente por la práctica de los dirigentes militantes de los partidos políticos que cuando no tenían un beneficio con una candidatura, entonces se pasaban a otra, le hacían la oferta a otro partido político y se iba con toda y posición legislativa, y entonces esta fue una forma de frenar un poco el tema del transfugismo. Pero la ley de partidos y agrupaciones políticas, según han dicho expertos, no deja claro en algunos de sus artículos realmente lo que se quiere buscar. Pero transfugismo, que usted decía, es la tendencia, de acuerdo a la descripción de este concepto, tendencia a pasar de un partido político o a un grupo parlamentario a otro. Antes de la ley de partidos políticos, nosotros veíamos que legisladores que pertenecían a un partido político, cuando había un proceso de primarias o convención y no era favorecido ese parlamentario, entonces lo que hacía era que se iba a otro partido y se llevaba la
la posición legislativa. Entonces, ahora la ley de partidos, de agrupaciones y movimientos políticos establece en uno de sus artículos que no se puede ir con la candidatura o con la posición que ya ha sido favorecido en un proceso electoral. Entonces, el doctor Leonel Fernández, que es lo que estamos ahora discutiendo, está esperando la decisión del Tribunal Constitucional. Y decimos, y lo que uno dice es, no sé qué usted piensa, señor David Lahoz, que si el Tribunal Constitucional favorece a Leonel Fernández de que pueda ser el candidato presidencial por el partido La Fuerza del Pueblo, el Partido de los Trabajadores Dominicanos o por el Partido Reformista Social Cristiano, entonces esto podría dar cabida, pienso yo, en mi humilde opinión, no sé qué usted dice, que los otros aspirantes a puestos legislativos y municipal puedan, una vez ellos obtener el cargo, irse a otro partido. En este caso, la mayoría de los que se han quedado en el Partido de la Liberación Dominicana y que siguen al doctor Leonel Fernández, entonces podríamos ver que se siente un precedente y estos ya electos pasen a otro partido con toda y posición. No sé si esto podría darse. Mire, usted manifiesta muchas inquietudes. Vamos a ver si desglosamos la mayor parte de ellas. Lo primero es que la ley de partido no era una discusión por transfugismo, no es verdad. Los temas básicos de la ley de partido son dos temas que no se han resuelto. Número uno, el tema del financiamiento en los partidos políticos, si es el pueblo dominicano quien debe financiar a los partidos o si los partidos deben buscarse ellos su propio dinero. Y un segundo término muy importante y que está latente de 2001 y todavía no tiene resolución es el tema de la publicidad o propaganda política. Es decir, ¿cuánto tiempo debe estar un candidato en los medios de comunicación y qué espacio entonces le queda a los demás? Entonces, a nivel internacional se maneja la idea de que un proceso democrático, abierto y transparente debe de darle las mismas oportunidades a todos los candidatos. Me explico, no debe haber valoración en quién está en un partido grande o en un partido pequeño. Merecen frente a la población. No se debe discriminar. Sí. Si es una hora que se le va a dar a un candidato, hay que dársela a todos. Bien. Si es en vallas, si es en los periódicos, si es en la televisión, si es en la radio, si es en las redes. Es decir, regular ese aspecto. Esos eran los dos temas fundamentales. Lo del transfugismo, yo decía hace un momento que no está en la Constitución, número uno. En segundo lugar, aquí hay un pequeño grupo de supuestos constitucionalistas que lo que son mercaderes, con todo el derecho. Yo no critico el hecho de que hayan hecho mucho dinero vendiéndose como constitucionalistas. Lo que yo digo es que esta Constitución de 2010 es una Constitución basada en valores, en principios y en la noción de responsabilidad social. Y usted no puede estar diciendo una cosa ahora y otra ahorita cuando usted está tratando de construir una democracia operativa. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora esos sectores están queriendo condicionar a la opinión pública, para, condicionando a la opinión pública, condicionar a los jueces del Tribunal Constitucional para que supuestamente dé una definición de transfugismo a la medida de ellos. Ese es el plan, es gente que planifica eso y que muchas veces ha obtenido resultados. En el presente caso, eso no va a acontecer porque resulta que cuando usted acciona legalmente, usted es beneficiario de unos resultados, pero si usted no acciona legalmente, para usted no aplican esos resultados. ¿Me explico? La justicia es rogada. Sí. Aquellos candidatos que hayan salido perdedores en un proceso de primaria o convencional y tuvieran reclamo y no accionaron, no entran. Solo entrarán
los que hayan accionado esperando esos resultados. Nadie en este caso, sería el doctor Leonel Fernández. Sí. ¿Usted cree que entonces el Tribunal Constitucional fallaría a su favor? A partir de lo que establece la Constitución de la República. Yo no puedo entrar a decir qué harán los jueces. A partir de lo que Pero dice tenemos la derecho Constitución y la nosotros, ley. el ciudadano tiene derecho a cambiar de partido cuando quiera. Ese es otro tema. Lo que sí está claro es que desde 2004 la Suprema Corte de Justicia, en función de Corte de Casación, creó una jurisprudencia que los entendidos entienden que la va a mantener. Y esa jurisprudencia va en el sentido de que el derecho a elegir y a ser elegido es un derecho constitucional y que siendo como es un derecho constitucional, una ley adjetiva no puede contrariar ni impedir ese derecho. Con esto usted está respondiendo que el doctor Leonel Fernández sería favorecido por el Tribunal Constitucional tomando en consideración la jurisprudencia, la jurisprudencia preestablecida y otras que ha dictado el Tribunal Constitucional. Sí, que la jurisprudencia es fuente de derecho. O sea que... Entonces, el discurso público de los constitucionalistas comprometidos monetariamente va en el sentido de que el Tribunal Constitucional no queda obligado por decisiones jurisprudenciales anteriores, sino que tiene la libertad de modificar su propia práctica o tradición en una materia. Pero si se invoca es fuente de derecho. No, el tema es discutible. Lo que no es discutible es el hecho de que el transfugismo no está en la Constitución. Lo que no es discutible es que ellos han arreglado, sí, pero son ambas leyes. La ley de partido es inferior a la Constitución. Sí, entonces, es la suprema, ¿no? La Constitución es la ley suprema. Todo lo que riñe con la Constitución es, dice el artículo 6, es nulo de pleno derecho. Lo que hay es que para que eso tuviese cabida, el transfugismo debió estar en la Constitución y no está. Exactamente. El que se pudiese evitar el que una persona fuese impedida de participar en un proceso y de que sea elegido es si hubiese estado en la Constitución de la no República. lo está, sino que es en leyes inferiores a la Constitución donde consta eso. Lo que es lo mismo, el tribunal sí está obligado a decir esas leyes son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque han previsto algo que la Constitución no establece. Entonces, el legislador atentivo no puede, o sea, porque se ha dicho que estamos ante un derecho reglado y que los derechos constitucionales pueden ser reglados por el legislador e incluso por la administración, pero es siempre y cuando exista una habilitación a esos fines, o como le llaman algunos, una reserva de ley. David, ¿y qué le parece que todavía a esta altura de juego, ya cuando falta poco tiempo para las elecciones municipales, claro, falta más tiempo para las presidenciales, que el Tribunal Constitucional aún no haya decidido sobre ese particular? O sea, estamos en un proceso a pocos meses de las elecciones presidenciales y está en stand-by o en un limbo jurídico, podríamos decir, porque hasta que el Tribunal Constitucional no adopte la decisión, la sentencia al respecto a ese caso, entonces la candidatura de Leonel Fernández no está definida. Mientras el Tribunal Superior Electoral, perdón, aquí yo quiero que usted me explique, a ver si estoy... Mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, lo que vale es la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que es reconocido por la Constitución. Y hay una cosa que yo siempre, en todos los procesos legales, siempre pienso cuando me presentan una situación, y los que son abogados me dirán, porque uno lo que ha hecho es que ha estudiado Derecho, pero el abogado es el que va todos los días y litiga, yo nunca he litigado. Pero sí he tomado conciencia de lo siguiente: hay un artículo que pocas personas les gustan leer, el artículo 6 de la Constitución, te establece, te dice es nulo, o sea, te dice... O sea, es nulo. Todo reglamento, decreto, ley, o sea, te dice claro, todo lo que tú veas que riñe y que roza con la Constitución te dice y es nulo. O sea, y también hay algo, es que la Constitución, cuando se trata de privilegios, es muy específica. O sea, te lo especifica. Dice, bueno, tal condición, tal figura
va a gozar de esto y de esto. Es muy específica cuando se trata de privilegios. Pero a mí me gustaría que el doctor David Díganos entonces usted, doctor. Lahoz diga de su apreciación, el por qué esta tardanza del Tribunal Constitucional. Yo tengo mi posición, mi apreciación, que la voy a exponer. Tú la vas a decir, luego de que Rosa. usted, Mira, claro. Lo primero es que hay quienes piensan que el Tribunal Constitucional quedó conformado de una forma incorrecta, porque se debió crear, son 13 jueces. Para ellos decidir cualquier cosa necesitan una mayoría de 9. Hay quienes piensan que se debió dividir en 3 salas, una para conocer de los amparos, otra para conocer de los recursos de inconstitucionalidad y otra tercera para conocer de tratados internacionales y de otras materias que también son funciones del Tribunal Constitucional. Pero el hecho es que el que quiera que pase algo ahí necesita un mínimo de 9 votos. Y no es fácil llegar a 9 votos porque siempre... Para evacuar una sentencia. Para evacuar una sentencia. Entonces hay una dificultad. ¿Qué se comenta? Porque también hay mucha presión sobre los jueces y muchos condicionantes. Hay sectores que sí que están tratando de condicionar a los jueces. Pero ¿qué sucede? Que hasta un estudiante de primer año sabe que la Constitución es superior a cualquier ley adjetiva. Entonces, tiene que haber presión, porque si es libérrimamente que los 13 jueces opinan, a unanimidad van a decir que eso no procede. Pero usted tiene razón, hay un cabildeo muy fuerte y hay presiones muy fuertes sobre el Tribunal Constitucional. Y más uno viendo jueces que dictan sentencias salomónicas como ahora, que hay un juez que acaba de partir, como en el caso del rey Salomón, partió el niño por la mitad, tú te quedas con un pedazo y yo con otro. Pero hay una situación, a pesar de que el año que acaba de concluir fue remozado en parte el Tribunal Constitucional, el presidente es el mismo y es una persona ya de mucha experiencia y de mucha ecuanimidad, y él tiene el expediente en la mano y es con la intención de dar la mejor decisión al pueblo dominicano. Es decir, que hasta cierto modo hay garantía de que ahí se va a hacer un trabajo serio, de que no se va a hacer una chapucería, ni se va a influir porque alguien esté condicionando a la opinión pública. Yo tengo esa percepción de que saldrá una decisión conforme a la mecánica y a la técnica jurídica. Y lo que más me hace pensarlo es precisamente la presión que yo veo que están tratando de hacer sobre esos jueces y sobre ese tribunal en específico. Hay otro detalle que hay que tener en cuenta, o sea, aquí se habla de las altas cortes. Y cuando se habla de altas cortes, se habla de la Suprema Corte de Justicia, se habla del Tribunal Superior Electoral y se habla del Tribunal Superior Administrativo, básicamente. ¿Qué es lo que se quiere decir con ese juego de palabras? Lo que se quiere decir es que en otros países el Tribunal Electoral, en su especialidad en la materia electoral, es una Corte de Casación. Es decir, esas sentencias son definitivas. En derecho administrativo, las decisiones del Tribunal Superior Administrativo en buena técnica jurídica son definitivas. Entonces, quien quiera accionar contra una decisión de esas altas cortes por ante el Constitucional, lo que puede pedir es una revisión de la decisión, pero no esperar una revocación de la decisión. Usted, no se puede casar. A propósito está el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que solicitó que al Tribunal Administrativo, Superior Administrativo, que le cedieran, o sea, le otorgaran la casilla número 3 de la boleta electoral, y puso sus argumentaciones. Falló el tribunal a favor del PRD. Y ya eso es palabra de Dios. El Partido Reformista ahora ocupará la casilla número 4, no la 3, como había decidido la Junta Central Electoral. Tengo entendido que se queda, he escuchado, y tengo entendido que hay un limbo ahora. No, lo que ha dicho David Lahoz. ¿Salió ya la sentencia? Sí, ya. Salió ya y la Junta ha dicho que el número 3 es del PRD, sí, de que le llegue. O sea, el PRD. Eso no ha suscitado mayor... Eso fue una lucha, una pelea del Partido Revolucionario Dominicano, porque aquí estamos
se está discutiendo el posicionamiento de los candidatos. En el 3 iría con el Partido Reformista Social Cristiano el doctor Leonel Fernández, y en el 4 la cara de Leonel Fernández. Porque todo tiene un propósito. Exactamente, pero la discusión era si se tomaba en cuenta la totalidad de los votos. El PRD discutía que ellos obtuvieron, o sea, el PRD obtuvo mayorías de votos en las elecciones presidenciales, y el Partido Reformista Social Cristiano, con la sumatoria de todos, en las congresuales, municipales y presidenciales, sí tenía unos poquitos votos más que el PRD, pero el Tribunal Superior Administrativo falló a favor del PRD. El tema es que se acepta como buena y válida la decisión de esa alta corte. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se ha considerado también buena y válida la decisión que ha dado el Tribunal Superior Electoral con relación a la candidatura de Leonel Fernández? Entonces ahí es donde está el juego y lo que yo llamo manipulación de opinión pública, que es en función de intereses particulares de uno que otro constitucionalista que se quiere mover la justicia dominicana, y eso no es así. Hay que moverla conforme a la técnica jurídica del Estado social y democrático de derecho. Entonces, obviamente la opinión pública, cuando se crea incertidumbre, piensa, bueno, esto puede ser de una manera o puede ser de otra. En algún modo lo es. Lo que no puede ser es que venga un fallo que contraríe a la Constitución. Entonces eso sería un despropósito, sería algo absurdo y sería algo que podría incluso descalificar al órgano que incurra en una chapucería de ese tipo. Entonces, por eso, nosotros que estamos jugando al fortalecimiento de la democracia y no porque se dice a veces que los abogados complican las cosas para sacar provecho de esas complicaciones y son como juegos peligrosos fríamente calculados. Pero si desde el punto de vista politológico lo que estamos construyendo democracia y estamos tratando de fortalecer el Estado constitucional de derecho, entonces tenemos que jugar con cartas diferentes. Y yo prefiero jugar la carta del fortalecimiento democrático porque tenemos el mejor país del mundo, todo el que viene aquí quiere quedarse. Yo me digo, bueno, pero si los que vienen quieren quedarse, porque yo tengo que jugar a que me voy de aquí. Y esa es una tónica que no está dando resultados porque el 1% de la población mundial que controla los recursos del planeta está destruyendo el planeta y a la vez están haciendo investigaciones para buscar en el espacio sideral otro planeta que sea igualmente habitable como la Tierra. Y yo me digo, pero si tenemos ¿por qué tenemos que destruirlo y comenzar a buscar en qué otro planeta nos podemos mudar? O sea, hay algo de absurdo en todo esto, algo descabellado, y es lo que la opinión pública tiene que aprender a manejar, de que no podemos ser dirigidos por personas que tienen posiciones incoherentes. Incluso la Constitución de 2010 es la primera que está basada en valores, en normas y principios. Por primera vez tenemos un derecho en el que la responsabilidad social, la responsabilidad política es materia constitucional. Interesante. Y eso hay que hacer mucho hincapié en ello porque aquí se habla, cuando se habla de politología, de Maquiavelo. Pero ese es un pensador ya de la Edad Media que ha sido superado y que él se refirió al llamado absolutismo monárquico en un momento en que ese planteamiento era realmente razonable y revolucionario, pero que ha llovido tanto después de eso que ya hay otras concesiones. Hay alumnos que han superado al profesor, a Maquiavelo. Tenemos que ir a una pausa, doctor. Bien. Bueno, pues retornamos en segundo. Adelante, señor director. Continuamos aquí en esta conversación de Constitución, transfugismo, ley electoral. Rosa, ¿le quería preguntar? Sí, el Partido Reformista Social Cristiano podría recurrir ante el Tribunal Constitucional perfectamente. Ahora, lo que no sabemos es si el Tribunal Constitucional puede echar para atrás esa decisión del Tribunal Superior Administrativo. Mire, el Tribunal Constitucional tiene que hacer un análisis del expediente y todo expediente en derecho es particular. No hay expediente genérico en derecho. Todos tienen sus matices que le convierten en particular. El tema es que vía
el Tribunal Superior Administrativo habría que ir a la Suprema Corte antes de llegar al Constitucional. Porque cuando es materia constitucional, aquí hay dos maneras de conocerlo en el ordenamiento jurídico dominicano, la llamada vía difusa y la vía concentrada. La vía concentrada es cuando el accionante tiene la posibilidad de ir directamente al Constitucional, saltándose todos los demás tribunales y meter una instancia principal por ante el Constitucional. La difusa es cuando accesoriamente a la discusión de otro tema, el tema de la inconstitucionalidad se manifiesta ante un tribunal inferior, que puede ser incluso un juzgado de paz, cualquiera, primera instancia, corte, apelación, qué sé yo cuánto. Entonces, cuando ese carácter mixto que tiene el sistema dominicano abre un abanico de posibilidades tan amplio que cualquier accionante puede acudir a la vía que sea de lugar para hacer un reclamo, un pedimento. ¿Entiendes? Entonces, todas las vías están abiertas. Podría salir favorecido, entonces, o sea, no es... no habría que observar si hay tema una es transgresión que del el derecho es lógica. El derecho es lógica. Y Procedimiento entonces, y ley. cuando hay un asunto que está claro, una verdad, como se dice, tautológica, usted tiene el derecho de accionar, pero cualquier persona mínimamente enterada de lo que es materia judicial sabe que usted va a perder. Obviamente, en materia política y haciendo uso de la técnica de Maquiavelo, usted puede tratar de crear problemas, de retardar, de incidentar, pero al final todo el mundo sabe cuál es el resultado. Corríjame, hay alguna duda. Está establecido, y la ley, si mal no recuerdo, 137.11, la ley sí, orgánica del Tribunal Constitucional, establece que ningún tribunal puede alegar que desconoce sobre la Constitución. Es decir, los tribunales del país sirven como un colador, un sedazo en materia constitucional. Todo juez está obligado y no puede alegar, yo no sabía de ese artículo de la Constitución. Es decir, que cuando un proceso pasa por un tribunal, se supone que hay un personal que observa primero lo constitucional y ve incluso si es de su competencia y si no le dice, mira, usted tiene que ir directo al Constitucional. Y si no directo, dice, mira, tú no me pediste este derecho, no lo tomaste en cuenta, sin embargo yo, como tribunal, antes que tú vayas y acciones, yo tengo la obligación de decirte que tú tienes también este derecho y yo tengo que garantizarlo, es decir, que no hay excusa. Todo tribunal, que se cuide un tribunal de emitir una sentencia que choque con la Constitución, porque es pasar vergüenza, o sea, se desacredita mucho el tribunal, porque ninguno puede alegar desconocimiento de la Constitución. Entonces, como dice el doctor, cada abogado, pero que los abogados ganan dinero a partir... Rosa, los abogados ganan dinero a partir de que un procedimiento que puede llegar de aquí a allá te dice, bueno, no, mire, no, hay que cruzar 3 ríos, tomar un avión, te lo dificulta porque por cada proceso te cobra, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver. Y políticamente puede haber un rendimiento político a partir de una causa que se sabe perdida, pero que a veces también perdiendo se gana. Y asunto de tiempo. Sí, entonces ahí es donde entra la ética, ahí es donde entran los principios que el sistema democrático debe preservar, porque lo que no se quiere decir es que el derecho constitucional tiene carácter transversal, es decir, es un derecho que se enlaza, que se entrecruza con todos los demás derechos. Por vía de consecuencia, nadie puede ignorarlo. Por eso yo estoy positiva en cuanto a esa sentencia del Constitucional, porque es que yo dudo que el Tribunal Superior Electoral, y viendo la sentencia, se haya atrevido a desconocer derechos constitucionales en esa sentencia. Ahora yo le voy a dar una noticia. Dénosla, por favor. Hubo un recurso que se incoó en 2015 contra la reforma constitucional del 16 y el Tribunal Constitucional no lo ha fallado todavía. ¿No? Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia se refirió a la mora y está diciendo que uno de los problemas de la justicia es la mora, con muchos expedientes. Pero en este caso es el constitucional, que Milton Ray habla de que es el poder jurisdiccional, que no tiene nada que ver con el poder judicial, que es otra cosa. Pero ese poder jurisdiccional no ha fallado una instancia que se le sometió sobre la inconstitucionalidad de la reelección del presidente Danilo Medina en el 16.
Entonces usted podría decir, bueno, ¿y por qué el Constitucional, antes de referirse a este tema, no falla el del 16? ¿Y qué pasaría si emite una decisión ya fuera de tiempo? Pero ya, Entonces, ahí se están violando eso derechos para también. decirle que lo más probable es que eso no se falle hasta antes de las elecciones, sino después de ellas. Fíjese que lo más probable que el Tribunal Constitucional no haya decidido es para no crear mayores problemas en el sistema político electoral, porque imagínense ustedes que el Tribunal Constitucional haya fallado y le permitiese a Leonel Fernández que sea el candidato presidencial, o sea, que se haya ido de un partido y que él haya participado en un proceso interno, que ¿verdad? no fue candidato. Que no fue candidato y que entonces los que perdieron en el Partido de la Liberación Dominicana, si pudiesen entonces decir, pues yo también tengo derecho a ser candidato y me deben de inscribir en otro partido. Tiene derecho. Pero mire, yo le voy a decir algo a usted. La Junta Central Electoral, que yo la critico porque ha cometido muchos errores y promueve incertidumbre, en cuanto a ese tema, ha dicho que ese es un tema que ellos lo van a analizar en marzo. Y yo estoy de acuerdo con esa posición. ¿Sabe por qué? Porque ahora lo que estamos discutiendo son las elecciones municipales. Y yo estoy de acuerdo con que sean separadas de las congresuales y nacionales. ¿Por qué? Porque el fundador del Estado Dominicano tenía el poder municipal como un poder constitucional. Y esas elecciones congresuales tienen la importancia de que por ahí es donde entra la democracia, por ahí es donde los liderazgos nobles, los nuevos, tienen que emerger para fortalecer la democracia desde lo que los griegos llamaban la ciudad-estado. Entonces, ese tema es prioritario para nosotros, la opinión pública. El sistema de partido, que tiene una responsabilidad que se la da a la Constitución, debe de trabajar en pro del fortalecimiento de la democracia. Entonces, el tema de las elecciones de mayo es ahora, es temporáneo. Entonces nosotros estamos interpretando que lo que tenemos es una campaña anticipada de lo de mayo y estamos dejando de discutir el proceso de febrero. Entonces de eso también debemos cuidarnos, porque los manipuladores, los manejadores y controladores de opinión pública también a veces nos quieren llevar hacia un laberinto, hacia un callejón sin salida, hacia algo kafkiano, cuando la Constitución dice, usted es partido político, usted tiene la obligación de fortalecer la democracia. Usted tiene la obligación de garantizar no la participación de 1, 2 o 3 líderes políticos, sino de todos los cargos a regiduría y a sindicatura de los 200 y tantos municipios que tiene el país. Y eso se está olvidando y tenemos, pero mira, usted calculó ahorita el tiempo que nos queda y aquí yo ni siquiera conozco los candidatos que van por el Distrito Nacional. Esto ha sido increíble. Pero hoy había un simulacro de elección y nadie lo sabe. ¿Tú sabías que había simulacro? Sí, había. La Junta Central Electoral anunció algo, pero eso no sé si... La responsabilidad de los partidos políticos. Ahí es que usted dice, ellos no están cumpliendo. O sea, el simulacro, la Junta Central Electoral organiza un simulacro. ¿Y quiénes son los que tienen que llevar a sus militantes, a sus dirigentes? Sí, los pero partidos la Junta políticos. Central Electoral tiene que difundirlo. Así como gasta mucho en tintas, así como compra cosas, ella tiene también la obligación de dar a conocer al pueblo sus actividades, los procesos, este es un proceso, que esa es otra falta que tiene la Junta, que no está dando a conocer nada. Las responsabilidades compartidas, Audelisa. No, o sea, la Junta Central, los medios de comunicación, los partidos políticos y los mismos ciudadanos que tenemos que entender que debemos de ejercer un derecho, que es un derecho constitucional, el derecho. Tienen que publicarlo. Porque el ciudadano se entera. Yo vi en un periódico hay que moverlo. Ayer de circulación nacional, en el periódico hoy salió. Pero tiene que ser por un medio masivo para que llegue a las últimas lomas, que el pueblo se entere. La prensa ha publicado cuáles son las mesas electorales. La prensa, pero aquí hay provincia. En Samaná no llegan los periódicos, señor. En Samaná no llegan los periódicos. Vamos a ser sinceros. No, y estamos hablando de Samaná. Que es una modalidad. Para yo leer periódico en Samaná tiene que ser digital, porque en físico no llega impreso. Y por lo complejo que es, y por la complejidad que tiene, ¿no?, el proceso electoral. O sea, en varios municipios. Hay que darlo a conocer. En varios municipios
municipios se va a utilizar el voto automatizado. Pero ¿cuáles son los candidatos de cada partido? Hay que presentar. ¿Cómo la Junta ha estado regulando el tiempo que tendrá cada uno y el procedimiento a seguir No para se darnos sabe. a conocer a todos? No se sabe todavía. Y te calculó el tiempo que nos falta, que ya ¿Cuánto es menos de un mes. El cronómetro tuyo, Y Rosa. Te lo digo ahora. Sí, ese cronómetro Ese va en cronómetro. contra Sí. de lo que se está haciendo. Entonces, estamos hablando de mayo, olvidándonos de febrero, y eso trae como consecuencia el que se diga, bueno, tenemos que unificar las elecciones. Y yo digo, no. Ahí volvemos con el arrastre y hacemos un daño a nuestra democracia. ¿Por qué? Porque los líderes, como pensaba Duarte, de pueblo, merecen ser, ante los ojos de toda la ciudadanía, tan importante como el que va a una diputación, a una senaduría o a presidente y vicepresidente de la República. Entonces ese es el juego democrático y así es donde los pueblos se van a fortalecer, porque aquí se da el Que son caso los más cercanos al ciudadano. de gente que llegan como clandestinos, que la gente no sabía. Sí. ¿Y cuándo llegó este ahí? Después Sí, están diciendo, sí. no, que este es un narco, Pero- que este pero- es lo no, otro, pero que sí, este tiene pero cuenta Rosa. pendiente con la justicia. Y es por eso. Sí. O los manejos que tienen los partidos de que muchas veces cuando se hace un listado, se hace la asamblea, se hace la primaria, pero el nombre que llega a la Junta es otro. Y es el día de los Sí, votos se que el pueden hacer votante cosas. va y se entera de No, que y de motivar que lo gente y llevar cambiaron. gente a votar, pero cuando la persona está no sabe votar. La Porque aquí ciudadanía, tenemos que tener la también ciudadan- conciencia la ciudad- del nivel mental del dominicano, las debilidades que tenemos Aquí aquí. es fama que sale gente con listado del partido y antes de llegar a la Junta Se cambian. están cambiados. Entonces, ese tema, ¿cómo lo estamos censando? ¿Qué mecanismo tiene la Junta para evitar eso? Es verdad. Y hay varios detalles. Por ejemplo, la cuota femenina, que está Hay- en la ley. Pero hay unos diputados en cuota el de aire. juventud. En el PRM hay unos diputados en el aire ahora mismo. Diputados, Por el candidaturas. tema de la cuota de la Eh, juventud y de la mujer. Hicieron incluso una reunión hace unos días porque hay diputados en el limbo. No se ha logrado, que eso es importante. No podemos permitir que se viole la cuota de la mujer. Entonces hay unos diputados que dicen, bueno, pues nosotros tenemos un derecho y hay un grupo. Y eso todavía no se ha... Pero también No lo se que ha usted decía debatido, del no se ha candidato informado. personas, Rosa, que pueden ser candidatos en un partido y aquí no se sabe de eso todavía. Sí, la verdad es que estamos en un limbo prácticamente. Así es. En el Distrito Nacional son pocos las candidaturas que uno Sí. sabe, no solamente porque se saben quiénes son los que van. Johnny Ventura por la Fuerza del Pueblo, Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Moderno, Hugo Veras por el PRD, ¿está quién más? El PRCC también va Johnny Ventura. O sea, se sabe. usted está Domingo hablando. Contreras por Domingo el Partido de Contreras la por Liberación el Dominicana. Lo que uno no conoce son sus propuestas. Así es. Eso es lo que le voy a Tenemos decir. que hacer una pausa. Para Ujú. que la gente Sí, sepa, claro, conozca. ¿Quiénes motivarlo. son? ¿Quiénes Porque es son? que para la gente ir a votar tiene que estar motivado por una propuesta. Vamos a una pausa y retornamos. Hablando de elecciones municipales que se van a celebrar en febrero. Rosa, nos quedan 6 minutos, por favor, cierra tú. Porque Hay otro candidato a alcalde del Distrito Nacional, a candidatura a alcalde, ¿verdad? Bartolomé Pujals, Sí, que por hay el que Partido mencionarlo, Alianza, hay por que el Partido mencionarlo. Alianza País. Y Alianza darle País. el mismo espacio que a los demás. que a en los medios. demás. Y sobre a todo los en los demás. medios controlados por el Estado. Correcto. O sea, porque ahí también, o sea, solamente Porque es se igualdad. promueve, y la se promueve. Junta debe supervisar que sea Debe así. asegurarse la igualdad en participación en la publicidad y en los medios de comunicación. Pero mira, yo advierto que del Partido de la Fuerza del Pueblo pasarán, una vez ganen las alcaldías al partido que preside Leonel Fernández. Porque si el Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de Leonel Fernández, esto sentaría un precedente para que los que resulten ganadores se vayan y se produzca el transfugismo. Porque tú ganar una candidatura por un partido e irte con ella para otro partido, a eso que se le llama transfugismo. Entonces, por ejemplo, el caso del alcalde y candidato al alcalde de Santiago. El mejor del país, cuidado. Excelente, El mejor del excelente país. gestión. El único, Pero, por sí. ejemplo, ¿tú crees que este señor se va a quedar Abel Martínez, se va a quedar en el PLD? La gente cambia. Si mañana él cambia de Pero, ¿usted cree? posición. Fíjense una cosa. Puede aquí quedarse hay una como discusión de si el ciudadano vota por siglas de partido
o por personalidad. Por liderazgo. Sí. Por liderazgo. Entonces, eso es algo que no se ha debatido, está planteado solamente ese debate, pero hay una tendencia y es el PRM. El PRD se divide en 2013 y en 2017 el desprendimiento del PRM pasó a ser fuerza mayoritaria con relación al cascarón de donde salió, que es del PRD. Entonces tenemos que medir esto de forma diferente, porque si la gente opina que gente como Félix Bautista, Abel Martínez y otros van a dar un salto de la organización en que están hacia otra, es porque entonces se percibe que ya no caben donde están. Entonces, por eso es que yo hablo de que el transfugismo hay que estudiarlo debidamente. Que no es una figura constitucional. Que no caben donde está. Mira, esto es cuestión de estrategia, don Daniel. Esto es cuestión de estrategias. Recuerde que el mismo Leonel Fernández había dicho que le recomendó a sus seguidores que eran candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana que se quedasen allí para que no perdieran su espacio. Porque la ley habla del que es candidato. Sí, imagínese usted que Félix Bautista, el candidato a la senaduría, actual senador por la provincia de San Juan de la Maguana, que él diga, me voy con Leonel, me voy con mi líder. ¿A quién iban a colocar entonces como candidato? Uno que se fue. No, a la hermana de Danilo Medina, a Lucía Medina. Sí. Iba a ser la candidata, iba a ser la contrincante de Félix Bautista. Es decir, que Pero ahí hay se algo están también que trabajando quiero algunas observar estrategias. ahí. La ley de partidos, aún con todos sus defectos, cuando usted la lee, se refiere a candidatos, no a participantes o nominados. Por ejemplo, yo participé en una candidatura. Es Entonces, ambivalente. yo no soy candidata. Ese artículo Candidato es el que es se ambivalente. alza con el cargo. El Leonel legi- Fernández el- no El se legislador alzó con no el se cargo. cuidó, el legislador no se cuidó, Por no eso, lo dejó entonces, claro. toda duda se puede beneficia al que, interpretar, se puede al que llevar a ejerce el interpretación. derecho. Eso sería materia de tribunal, Sí. porque hay esa discusión de si pertenece al partido o a la persona. Exacto. Y entonces esto implica el determinar si la gente está votando por partido o por... ¿Y por qué los partidos, Por ejemplo, por qué los nosotros- partidos apoyan a los que son líderes y no a cualquiera? Sí, nosotros no hemos tocado hoy algo que también Tenemos que irnos ha ya. debido regular la Junta, que son las encuestas. Pero las encuestas tienen eso unos está- números sí, interesantes sí. sobre eso. Sí. Sí. Y fíjense que muchos partidos seleccionan a sus candidatos a partir de encuestas y a partir de Quedará la valoración. quedará Entonces ahí estamos pendiente. hablando que es la persona. Sí. Quedará el cargo. pendiente el tema del análisis de las encuestas, que desde mi punto Muy de bien, vista perfecto. han sido utilizadas como espacio Sean relajados. propagandístico. Bueno, yo tengo que interrumpirlo porque ya Calima me dijo que terminamos. Señores, muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Ustedes están convocados para un nuevo programa y seguir aquí debatiendo estos temas que tanto interesan. Gracias. Feliz noche.